Hola mis queridos amigos, bueno, hoy vamos a ver un ejemplo de una cruz celta un poco diferente, inventada por la alumna en este caso, de una persona que está con una depresión. Entonces vamos a ver cómo se trata esto y vamos a tratar de resumir las posiciones. Como lo verán, la carta del medio es la carta 1, el tema o la consultante. La carta 2 que está al lado es el bloqueo o muchas veces lo que puede ser ayuda, si toma conciencia. La carta de abajo, la carta 3, es la base, el origen de la situación. La carta que va a estar hacia la izquierda es el pasado inmediato. Y cómo lo integra, la carta que está encima es la carta de la mente, lo que piensa la persona. La carta que está, que sería en este caso la carta número 5, encima de la carta 1, situación, presente o tema, consultante. Entonces la carta 5 es lo que piensa, lo que ella tiene en mente respecto de la situación. La carta 6, que está hacia la derecha, es el futuro inmediato, dependiendo de cómo resuelve el presente y su bloqueo. En la columna de 4 cartas vamos a tener la carta número 7, que inicia abajo, que es lo que está en contra externamente a la persona. La carta 8, la que está encima, es lo que tendría a favor y sobre todo internamente a la persona, ella como sus capacidades. La carta 9 es el consejo y la carta 10ª es la conclusión o síntesis de la situación. Este sería el esquema. Y si hablamos de las cartas propiamente dichas, la carta 1 es la carta 50, la afinidad invertida. Su carta bloqueo es la carta 78, el renacimiento. La carta base es la carta del triunfo invertida. La carta del pasado es la carta del presentimiento invertida. La carta en mente, la carta 5, es la regeneración al derecho. La carta del futuro es la resurrección al derecho. La carta en contra es la fragilidad al derecho. La carta a favor internamente es la carta del resentimiento, también al derecho. La carta consejo es la emperatriz invertida y la carta conclusión es la persuasión al derecho. Si podemos, preguntamos el signo de la persona o su numerología. En este caso la persona es ariana y lo que vemos sobre la mesa es que la energía de Aries a través de su planeta y de su signo está presente, y lo que decimos es que hay energías que se van a contraponer a eso, como por ejemplo la energía saturnina. Entonces imagínate que yo en el tema central tenga Aries, y en el bloqueo, en la carta que es la 78 para nosotros, la que está aplicando justo es Saturnina. Entonces yo ya sé que ese es el problema, esta influencia entre el valor y el coraje de Marte o Aries, ¿no? El deseo, la proyección de energía. Si Saturno está obstaculizando, que además en el mapa de ella puede ser un tránsito de Saturno, ahora mismo estamos muy regidos por Saturno, yo ya sé qué energía, antes de ver cualquier tirada y antes de ver nada, lo mismo que si aparece en el bloqueo o si aparece en el pasado inmediato, yo sé que hace poco situaciones ligadas a Saturno. Y ahí me voy a la ficha y me fijo, Saturno es gente del pasado, gente mayor, preocupaciones, temas laborales, falta de vitalidad, falta de optimismo. Ese es el pasado inmediato. O sea, la fuente de esto que le está pasando ahora va a tener origen, por ejemplo, en Saturno. Lo mismo que si de base, yo tengo una carta saturnina, ella de base, aunque no lo sepa, no lo reconozca, tiene una tendencia a la melancolía, a la depresión, a la soledad, sobre todo cuando tiene carencias en su vida. Lo mismo pasa con otro planeta que ya veo acá, que es Neptuno, por ejemplo. Neptuno es otro planeta que ya tiene la base, lo tiene invertido, que maneja mucho la psique de la persona, trastorna mucho la psique de la persona. Si lo tengo en base o en el pasado inmediato, yo ya tengo un origen antes de mirar la tirada. Yo ya sé que hay fuerzas externas. Esto que vos me estás explicando vendría a ser al margen del signo que tenga la persona. Exacto. Ella, el signo que tiene,
me da una cualidad. Yo sé que Aries es un Sí, signo de fuego, de pasión, de entusiasmo, de vitalidad, es masculino, es externo, extrovertido, de manifestación, etc. Individualista, tiene una temática, como vimos en Aries o el planeta. Ahora, ¿qué me pasa cuando en el pasado inmediato, en la base o la carta que lo bloquea, tengo algo que es totalmente contradictorio? Ya sea, si Marte es un signo de fuego, un planeta de fuego, lo mismo que su signo, Aries, y el planeta que me lo está tapando es agua, como Neptuno, como la Luna, ¿cierto? Entonces ya hay un componente emocional ligado a eso. Ya hay algo que la está superando porque esa agua está apagando el fuego. Acá ya tengo un choque de claro, energía, ¿cierto? Después depende de la naturaleza del planeta, si es más rápido o más lento, yo sé cuánto tiempo va a durar eso. Si es claro. planetas Ah, trans, tipo Urano, Plutón, Neptuno, lleva meses, no lo va a solucionar inmediato. Ahora, si es un tránsito rápido, ¿cierto? Mercurio, Venus, Luna, Marte, etcétera, es cuestión de semanas y a lo máximo 2 meses o 6 si Marte está retrógrado. Pero tiene una solución más rápida y ella lo va a notar, ¿cierto? Entonces ya el tema de que este mazo tenga planetas los voy a usar justamente antes de sacar ninguna conclusión de tiradas, veo cómo están afectadas las energías, ¿cierto? Lo que fue en el pasado inmediato y hacia dónde va, porque si hacia dónde va. Tengo una base negativa de Neptuno acá con el carro porque está invertida, pero hacia dónde va es un Neptuno peor, ¿cierto? Digo, acá necesitas terapia, esto no lo vas a poder resolver sola, ¿no? No te quedes esperando o que sea, pase. si, o sea, si en el futuro me hubiera salido otro Claro, Neptuno. claro, un Ah, Neptuno más negativo que el Neptuno del carro, que es positivo, pero está invertido, es un bloqueo, ¿cierto? Pero sí en claro, que sí me podría sale, salir capaz que la claro, alucinación, por ejemplo, que tiene claro, ¿no? Neptuno y está re loca esa carta. Sí, o, claro, justo lo tengo que ver, alucinación, soledad, ¿cierto? La proscripción, si es energía saturnina, ¿no? Si tengo energías negativas de cara al futuro, ¿cierto? Lo mismo da la energía de Plutón-Urano, acá porque vimos esto, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que prestar atención primero a nivel planetario, lo más rápido para nosotros es ver, primero, ¿qué signo es la persona? En el signo de la persona, digo, bueno, me hago una imagen de quién es la persona, lo bueno y lo malo. Porque en lo malo lo ariano sería muy ansioso, pero viene Saturno, lo frena, y lo que la tiene mal es que quiero ya, y ya no es ya, ¿cierto? Entonces tiene que trabajar otros aspectos de la personalidad, ¿cierto? Entonces, lo primero, el primer impacto que te conviene, sobre todo en temas de salud y sobre todo psicológico, es primero ver qué planetas están en danza. Y con esos planetas vamos a ver otro tipo desde la numerología, que por eso vimos la parte numérica también, es tener la fecha de la persona, sumo toda la fecha de la persona, y si la fecha de la persona da una temática de números un poco negativos, como 7, 8, 9, ¿cierto? Que son más Neptuno, Saturno, Marte, toda esta energía, yo ya sé que la persona tiene un sendero que la está llevando la energía de ese número y de ese planeta. Después seguimos con la emperatriz. La emperatriz es justo, digamos, como la resolución o, digamos, de toda la tirada. A mí me parece que la emperatriz la está representando a la consultante y sale en esta posición justamente porque tal vez lo que está indicando es que todo esto es a causa de ella y todo esto es ella la única que lo puede resolver. Por eso sale la consultante como la resolución de toda la tirada. Pero bueno, como está invertida, evidentemente ella en este momento es una emperatriz invertida con toda la explicación que conlleva, ¿no? Y la carta que da el consejo, que es la persuasión, le está indicando que ella para poder solucionar todo esto tiene que tomar el control de la situación, sobre todo tomar el control de su parte negativa, de sus bajos instintos, de su negatividad, tiene que tomar el control y tomar la sartén por el mango y salir de esta situación, ¿no? Y acá como el halcón que domina a Pep, digamos, dominar todo este caos. Y la última que me faltó hablar es el renacimiento, que la puede ayudar o perjudicar, porque está como este modo de obstáculo o ayuda. Yo diría que
como ayuda lo que le está indicando justamente que ella necesita un renacimiento, de hecho en el futuro sale la resurrección, pero la forma en que la perjudica esta carta a ella es justamente no haciendo ese proceso y no alcanzando un renacer de toda esta situación negativa. Y bueno, eso sería, digamos, como el resumen. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a volver a analizar para ver justamente. Primero, es interesante porque las cartas que salen invertidas muestran el bloqueo. Entonces, el bloqueo ya está en cómo se plantea la situación, la veo a ella como parte del bloqueo, veo la base y el pasado, situaciones que van a intervenir fuertemente en la situación y voy a empezar a analizar desde ahí, ¿cierto? Entonces digo afinidad, primero. Afinidad, y si me fijo la afinidad dentro de la misma carta, al estar invertida tengo por un lado Mercurio, que es la mente, y yo ya sé que el problema de ella es a nivel mente, entonces a nivel salud le voy a prestar mucha atención, porque yo ya sé que ella tiene una alteración a nivel mente, ¿cierto? Y veo la luna por debajo. Entonces, la primera falta de afinidad acá, Juli, es mente-corazón. Hacia Claro. dónde va mi mente y hacia dónde va mi corazón. O hacia dónde van mis planes y proyectos y cómo está el entorno a favor o en contra de esos planes y proyectos. La carta de la regeneración, que es venusina, me está hablando de alguna manera de lo mismo. Si la sumo y es la pasión, ¿hacia dónde conduzco? Siendo ella ariana, que la pasión es la motivación de su vida, ¿cierto? Acá evidentemente hay algo que choca entre el deseo de ella y la realidad. Punto 1. ¿Cómo ella, cuál es el deseo que ella no pudo volcar a la realidad y que desde el pasado descoordinó toda esta situación para ella? Entonces digo, falta de afinidad. Ella ahora no puede estar conectada positivamente con sus sentimientos y no tiene la capacidad mental, porque es lo que está afectado, de verlo con claridad. Entonces no puede ser afín ni con la situación, ni seguramente con lo que yo le diga de la situación, porque no está conectada, ¿cierto? Está su mente, por eso aparece en la carta del presentimiento, el cerebro dividido, escindido, ¿no? Cuando está, como decimos con esta carta, en cortocircuito, ¿cierto? No puede, entonces yo ya por un lado tengo que ver de qué manera le voy a comunicar las cosas a Juli para que ella primero no se sienta agraviada, atacada. Punto 1, porque su mente... No, sí, sobre todo considerando que es de Aries. Claro, y que está reprimiendo, ¿cierto? Tengo dos opciones, ¿no? Que se enoje o que no me crea nada de lo que le dije, para ella fue una pérdida de tiempo, que para mí sería el fracaso. Si se enoja me encanta porque libera la energía, ya se va tranquila. Para si la reprime, va para adentro, para mí es un fracaso porque de verdad no la ayude. Y le va a llevar un tiempo hacer el proceso, ¿cierto? Entonces, lo primero es que ella no encuentra afinidad entre qué. Esta es la pregunta. ¿En qué? ¿Con qué? ¿Con la familia, con el lugar, con el trabajo? ¿Qué no te está generando placer? Porque la carta que está por encima es venusina, lleva un 15, tiene que ver con la pasión, ¿cierto? Me habla de un proceso que hace rato que la persona viene llevando por las arenas del tiempo y todo lo demás, y la afecta en toda su estructura. Mental por un lado, emocional por el otro, pues está tanto Mercurio como la Luna. Y esta Luna está súper negativizada, ¿cierto? Y entonces ella está en esa escisión, en esa división, en esas vidas paralelas, de tengo un deseo que no concreto, y a lo mejor si ella es de las que reprimen, ni siquiera tengo la capacidad de manifestarlo, porque si el entorno está frágil, el entorno no me va a dar la contención que yo necesito. ¿Cierto? Entonces acá ella, lo primero que le pasa, emperatriz invertida, me siento sola, no tengo apoyo tampoco, ¿cierto? Ni de parte de la madre, ni ella en su rol de madre con la hija, ni con pareja si no la tiene con más razón, etc. Hay toda una temática acá que la afecta a ella, por eso ella sale invertida en toda su estructura de lo femenino, por un lado, ella, mujer, y por otro lado, con el disfrute de la vida. Venus por un lado,
y Júpiter por el otro quieren disfrutar de la vida. Entonces, lo primero que le vamos a preguntar a este tipo de personas, Juli, es ¿cuándo fue la última vez que disfrutó de la vida? ¿Cuándo hizo algo que le gustó? Salió, definir eso que es afinidad para ella. ¿Qué te gusta hacer? Bailar, cantar, salir. ¿Cuánto hace que no lo haces? Porque ella tiene que reconectar, yo tengo que lograr en el transcurso de la sesión que la carta de la afinidad, ella, primero desde ella y luego la tirada como ambos actos simbólicos, lo logre dar vuelta, lo torne a favor, y que ella empiece a sentir afinidad con algo, con un proyecto, con ella misma, ¿no? Que empiece a generar un poco de amor, o en la situación por la que ella puede estar consultando y tener un poco más de conciencia, o en ella misma. Porque acá el problema es esto, no logra tener algo que le genere empatía o afinidad. Y pasa en su mente, y en su mente lo vuelca, ¿cierto? Modo depresión. Depresión porque soy ariana, necesito actuar y no tengo nada que me motive, no tengo recursos, no tengo apoyo, no tengo lo que fuera, pero está en un proceso de conexión con. Claro, cuando me voy abajo, digo, a ver cómo está la base de esto, claro, una energía neptuniana, ¿cierto? O sea que no es de ayer, hace un rato que esta persona ya tiene una perturbación que incluso le pudo haber afectado somatizando la salud, trastornos del sueño, ¿cierto? Entonces es una persona que va sumando cosas físicas que la van desequilibrando, ¿cierto? Si Neptuno conecta con los sueños y con los ideales, esta persona no tiene afinidad con nada en su vida, esto ya hace un rato que la están trastocando, porque siente que no conduce su vida, el carro invertido, el tema de darse cuenta que quizás tomó decisiones equivocadas, ¿cierto? Entonces, de a poco trabajar la idea de que esto no es casualidad. Acá uno se tiene que implicar, porque ya sale en la tirada y sale en la síntesis, de que qué decisión podés pensar vos que tomaste equivocada, donde hubieras hecho otra cosa, no que ella se sienta culpable, ¿no? ¿Qué hiciste últimamente que sentís que puedes ser partícipe de lo que te pasa ahora y que hubieras hecho de otra manera? Que ella misma haga el ejercicio de ir a ese tiempo del pasado. Pudo haber sido una compra, pudo haber sido una relación con un joven, con el hijo, un viaje que no se le dio, un ascenso, un avance, cualquier cosa que represente la carta del carro. Pero acá hay algo, ¿cierto? Que desde lo personal o por terceras personas, ya que es un personaje, hay algo que no fue como ella quería, y por eso la falta de afinidad con el presente, con el resultado de esto en el presente. Pero el carro en sí mismo tiene que tener, si ella es ariana, a lo mejor se descontroló. Hubo un exceso, entonces como vos decías antes, el enojo, la pelea, la discusión, algo pasó. Y algo pasó posiblemente con este personaje, ya sea una persona joven, hombre, o alguien de carácter jovial, un hijo, un compañero, un vecino, lo que fuera. Pero acá hay una pauta que dice, primero tengo que tomar conciencia que en el pasado yo tomé malas decisiones, descarrilé, volqué, usé mal, ¿cierto?, la dirección de mi vida, me equivoqué, y ahora debería tomar conciencia de esto en el sentido de que en el futuro no quiero que esto resurja. Y victimizarme, emperatriz invertida, echando la culpa para afuera. ¿No? Acá el proceso interno es date cuenta. Date cuenta, nadie te juzga, nadie te critica, no pasa nada de esto, pero trata, por lo menos que se vaya de acá pensando, aunque no lo diga acá, no nos interesa, pero que ella se vaya pensando, ¿cuál es la decisión que tomé últimamente que no me hace feliz? Y por eso es sin de mi mente, con mi corazón, con mi deseo, que podría corregir, para que no se me represente con esto. Entonces, una vez que la persona toma noción de qué no ocurrió como ella quería, qué no hizo porque no pudo, qué hizo en exceso de mala manera, entonces el entorno se le enojó, acá puedo dar vuelta a la carta. Pues ella tomó conciencia de esto. Entonces transforma una base negativa, que es una mala decisión, mal conducida, error que la trajo esto, cuando ella toma conciencia, yo doy vuelta a esta carta y la transformo en positiva, porque es la persona que ya recupera, cartas de recuperación,
recupera la capacidad de tener el control en su vida. Entonces ya la mente la estoy poniendo en positivo. Vos podés, le estoy diciendo. Es un momento, es una circunstancia, es una mala decisión, no importa, pero ya la transformo en positiva diciéndole, vos podés, no te quedes con el drama y la victimización de que no puedo salir de esto, porque vos podés, la alineo en ese sentido, ¿no? Entonces, una vez que entiendo que es algo que pasó, una decisión que se tomó, un error que viene del pasado, algo que no ocurrió como ella quería, me voy al pasado. En el pasado, ¿qué me está diciendo? La carta del presentimiento. ¿Qué me está diciendo esto? Que ella puede tener una intuición, ella no es ajena a este proceso, porque el presentimiento también pudo haber sido un aviso, una alerta al que ella no le prestó atención, ¿cierto? Entonces se negativizó también por algo que vio, por algo que dijo, por algo que no hizo, esa matriz invertida, ¿no? O con Urano, un imprevisto. Ella presentía, pero, a ver, no pensó que le iba a pasar tan rápido, no le iba a pasar, incluso un accidente, incluso algo, porque la carta de fuera de control está, ¿cierto? Alguna situación, un imprevisto, un accidente, un incidente, que ella no pudo ver venir. Entonces no pudo tomar la rienda de la situación, no pudo tomar la dirección. ¿Por qué decís que pudo haber sido un accidente? Ajá, porque fíjate, la energía uraniana por sí misma ya propone muchas veces en la aceleración, ya es un planeta que por sí provoca situaciones imprevistas, y si hay un carro, ¿no? Pudo haber habido un accidente, y si aparece externamente la fragilidad, que también me habla de roturas, ¿cierto? Y también me habla del movimiento, y en Virgo que tiene que ver con la salud, ¿cierto? Entonces acá pudo haber sido algo que le vino de afuera. ¿Por qué? Porque toda esa ira que la ariana contuvo y no manifestó ella en una acción, en un enojo, le viene por fuera, Juli, le viene por destino. Pero la energía se significa de alguna manera. Entonces, para ella fue un imprevisto, una situación que se cortó, un cambio brusco de situación, o un accidente, o algo que se le rompió y que también la tiene enojada. A veces nos enojamos por pavadas, ¿no? Nos deprimimos porque se me rompió el celular, qué sé yo. ¿Cierto? Un amigo dando representación de una amistad que la traicionó, ¿cierto? Entonces, todo esto, por eso la falta de afinidad, yo pensé que era mi amigo o mi amiga, ¿cierto? Un amante que la abandonó, cualquier cosa que ella no previó. Entonces, la culpa de ella en este sentido, victimización pisciana, la culpa es que cómo no lo vi venir. Y la depresión es que no tuve el control, no fui yo, Aries, líder, pionero, el que rompí con la persona, o el que no dijo lo que tenía que haber dicho, y hay una impotencia hacia adentro que muchas veces viene por fuera como energía agresiva, y acá hay mucha energía agresiva por fuera, ¿cierto? Entonces, primero, tuvo el presentimiento. El presentimiento, el 4 ya sabemos que es un emperador, ¿cierto? Urano puede estar dentro del círculo social o amigos. Ella tuvo el presentimiento, pero no se dejó llevar por él, ¿cierto? Entonces, lo primero que le vamos a decir es ahora, uní mente con corazón, escucha tus corazonadas, porque seguro que algo viste, pero no le prestaste atención. Parte de la descoordinación del carro, falta de control, falta de toma de decisión, ¿no? Entonces, esto la bloqueó, esto la frenó, el carro da vuelta, la estancó, ella se quedó ahí, y por más que el tiempo avanzó, ella sigue regulando ese proceso. Por eso que me está diciendo la carta del bloqueo, ¿cierto? El renacimiento, arenas del tiempo, algo que en su mente puede estar viendo, y no la deja avanzar, no la deja relajar, no la deja pensar con tranquilidad. ¿Qué pasa en su mente? Energía Marte. La mente está poseída por Marte. Marte, planeta de acción. Cuando no puedo actuar, hay enojo, hay frustración, hay ira, ¿cierto? Ella quiere recomponer algo, ¿cierto? Ella quiere regenerar, pero como tiene mala base y todo lo demás, ¿qué le vamos a decir acá? Lo estás regenerando desde un lugar negativo. Neptuno invertido, Juli. Estás soñando, no estás basada en la realidad. Aunque la persona vuelva, aunque te devuelvan el trabajo, aunque el seguro te pague, ¿cierto? Alinea con la realidad, quizás no es lo mismo, quizás no es el momento, algo no va a ser como vos lo estás imaginando. Entonces vas a regenerar algo, es un 9, cerrame el ciclo, hace el proceso,
date cuenta para no regenerar lo mismo, porque vos tenés un mal hábito o una mala costumbre. Acción en exceso o inacción. Lo que es represión, frustración, ira, ¿cierto? Entonces, primero, la afinidad tiene que ver con reconocer quién soy yo, ¿cierto? ¿Dónde está mi enojo? ¿Dónde está mi incapacidad? ¿Cierto? ¿Dónde estoy pensando mal y no me doy cuenta? Y pongo todo esto en positivo. Entonces, el renacer, como carta positiva en este sentido, va a ser venusino. Ya no va a ser modo Marte desde el enojo. Le voy a dar una oportunidad, pero le voy a traicionar. Voy a ir y le voy a decir lo que... No, eso no sirve. Eso no, porque la situación externa es frágil, no te va a salir como querés, no va a ser un éxito esto, ¿cierto? Entonces, recomponer acá es primero recomponer todo lo que tiene que ver con el perdón, con el amor, con la sanación, decir, me equivoqué, no pasa nada. El Ariel no tiene mucha capacidad de eso, ¿no? De soltar rápidamente. No pasó nada, me equivoqué, ya está. De última pido perdón o lo perdono yo, suelto, no pasa nada. Entonces, la resurrección va a ser la energía de Marte que ella tiene en mente, de lo que ella está pensando que puede resurgir o regenerar, pero capitalizada en Capricornio, bien direccionada en Capricornio. ¿Qué quiere decir esto? Basado en una realidad, basado en una lógica, porque ella parte de Piscis y Neptuno, de una fantasía, de un imposible. Si es una relación, un trabajo, un viaje, un proyecto, volvelo posible, volvelo real. ¿Y qué me pasa ahora, Juli? Que ahora mismo yo tengo Marte en Capricornio. Entonces, este es el momento astrológico y astronómico de tomar la decisión correcta. ¿Cuál, Juli, es la diferencia entre la 78 y la 20? Porque las dos aparecen en un sentido muy parecido, pero ¿dónde verías la diferencia de esto? ¿Qué se te ocurre? Y no, la diferencia más grande que veo es la que marcaste vos, que es la diferencia astrológica, que una es Marte y la otra es Venus. Y después que en la 20 solamente está la momia y el pájaro va, y en la del Renacimiento, en la 78, está el mismo pájaro, está también la momia, pero también hay una persona que está viva. Pero no sé esa diferencia le veo. Bueno, como bien decís, en el Renacimiento, la muerte, paralización, final de ciclo, está en el plano físico, es algo que ocurrió, ¿cierto? Mientras que la otra está en el plano mental. Por eso es interesante que lo baje a la realidad con la energía de Marte Capricornio, ¿no? Cerrar el ciclo. Pero después lo más importante, y por eso numéricamente hay una evolución, que la resurrección, el ave va al pasado. Entonces me trae de vuelta situaciones del pasado, para bien o para mal, para sanarlas, para perdonarlas, o una capacidad de reconciliación, si quisiera, o darme una segunda oportunidad, por eso es un 2, una segunda oportunidad, tomar cuenta, hacer un balance, pero en el otro caso, el renacimiento es hacia el futuro, es borrón y cuenta nueva, por eso, última carta del mazo, ¿no? Cierro ciclo, y si empiezo de cero, empiezo de nuevo, desde el amor, ¿no? Desde la capacidad de sanación y perdón. Entonces son cartas muy parecidas y muy diferentes, ¿cierto? Si yo me doy cuenta. Uso bien la carta de la resurrección para atraer el tema y resolverlo, para darle un cierre, para que no vuelvan a ser un ciclo de repetición, ¿cierto? Pero si voy a renacer algo, primero tengo que reconectar con la afinidad, no desde el enojo, no desde la energía que ya tiene en mente Marte. El enojo, voy a usar la fuerza, voy a hacer mi deseo, no, para. Que si en esta situación son dos, además, no dependes de fuerzas externas, trata de renacer desde Venus, no desde Marte, ¿cierto? Venus es primero el amor a uno mismo, luego tener los recursos, porque la fuerza de voluntad y la energía por sí misma no sirven de nada, porque necesitas recursos. Y Venus le está hablando de recursos. Además, ¿no? Es la Venus en Tauro que tiene recursos, es la Venus en Libra que tiene relaciones, coparticipación, afinidad con el otro. Entonces, si es una relación que cuando yo se lo digo, ella me dice, tiene que ver con un otro,
Bueno, ¿qué está pasando con ese otro? ¿En qué situación está ese otro? Porque la afinidad me habla de ponerte en el lugar del otro. Sea afín al otro. No yo, típico de alguien. Entonces, una vez que entendí esto, me voy acá. Y bueno, en la parte externa, mente, el tema es Mercurio. La afinidad, 5 personas de autoridad. Me vengo acá y digo, ¿con qué afinidad cuenta? Nada, yo acá afuera no quiero nada. Por eso en la mente ella siente que ella tiene que regenerar, ella tiene que reconstruir la situación. Y acá tengo que salir sola. Ya sea por un concepto del deber ser, ¿no? Hay gente que lo educaron en manejarte solo, ¿cierto? Pensando que eso desarrolla capacidades, ¿no? La sensación es que no puede contar demasiado con el afuera. Este es un momento en el que si ella no va hacia adentro y trata, gracias, y trata de resolver ella primero desde adentro sus enojos, sus bloqueos, etc. En el afuera o no tienen ganas o no lo ven como ella lo ve, por eso falta afinidad también, falta empatía hacia ella, que quizás es una quejosa, quizás es mandona, quizás es autoritaria, y ahora que la pasa mal dice, sí, ahora se acordó que existimos, ¿no? La cosa es que es frágil. El afuera, mucha ayuda no le puede dar, y además estructuras, que lo mismo que la carta del centro, el renacimiento, ¿no? Si ella está pensando en algo del pasado, del resurgir, no es el momento. No es el momento porque la fragilidad le dice se va a volver a romper. Si es una relación, no es el momento. Porque lo estás viendo desde vos y desde tu deseo, y quizás la persona ya pasó página, no le interesa, todavía está más enojada que vos, etc. ¿Cierto? No tiene control sobre eso, diría la carta de abajo. Y luego que la carta de la fragilidad es una carta puramente externa. No depende de ella, es factor destino. Acá no es ella. Es algo que le sucede, ¿por qué? Porque la base tuvo un mal manejo de situación. El carro descontroló. Ella tiene que hacerse cargo de qué manera descontroló ella. Por tomar decisiones equivocadas, por no tomar ninguna decisión, bloqueo, ¿no? Estancamiento. Pero de esto tiene que analizar ella, hacer un proceso interno, soltar, etcétera, etcétera. Luego aparece, como decís, que se llama la posición esto de lo externo, pero a favor, decías vos esto, Juli, el resentimiento. Sí, estoy a favor. Y salió Claro. justo esa. Súper interesante, porque es lo que le pasa a Aries cuando las cosas no son como ella quiere. Frustración, odio, resentimiento. Cuando una carta de tanta ira, de tanta violencia, que sería ver interesante si la reconoce o no, porque ella está parada en lo neptuniano, víctima, ¿no? Usame esta energía de resentimiento a favor, usala de manera constructiva, hace algo con eso, ¿cierto? Ese es tu motor. El odio, el resentimiento que estás sintiendo, que callás o no callás, sos consciente o no sos consciente, es tu energía. Entonces, empoderate de esa energía de manera saturnina, aprende de las arenas del tiempo, de la experiencia, ¿cierto? Comunica tantas bocas que salen por todos lados, Mercurio que sale por todos lados, habla, explica, comunica, no te calles, generando más rencor. Quizás viste mal, quizás entendiste mal, te está generando todo un mundo de fantasías y no es lo que está pasando. Entonces, usame una carta súper negativa cuando sale a favor, Juli, es el motor. Ah, mira, Esto, bueno, o sea, había una manera. ¿no? Claro, siempre es divino, porque justo lo que a la persona le parece que está en contra, justo ese es su capital. Eso es la que la va a llevar adelante, ¿no? En vez de resentir. ¿Qué quiere decir, Juli, resentir? Sentir energía que ella bloquea con la luna en la carta de la afinidad por encima de la situación de modo negativo, resentir, sentir una y otra y otra y otra vez lo mismo, carta de resurrección, carta de renacimiento, pero no darle cabida, no darle solución. Y Saturno dice, madura y da respuesta con esto, andá y hace algo con esto, vos por vos mismo solo, porque el entorno no te apoya. Entonces, ¿qué le decimos? ¿No? Primero reconocer que hay un enojo. No estás vibrando bien con esto que te pasa.
La depresión, la melancolía, la impotencia, la frustración, o poner el nombre que quieras, primero tiene un enojo. Segundo, puede haber un miedo, Saturno es miedo. Puede haber un miedo a las consecuencias. Entonces, cualquier situación, por más grave que fuera, le preguntamos a la consultante, ¿cuál sería la peor consecuencia? ¿Qué pasa si vas y lo enfrentas? ¿Qué pasa si vas y lo hablas? ¿Qué sería peor que esto que te está pasando? ¿Que esta depresión que estás teniendo, que esta situación mental, física que estás teniendo? ¿Qué podría ser peor que esto? ¿Cierto? Bueno, no sé, me separo, mi hijo no me habla, se va de casa, qué sé yo. Pero eso es un cerrar y es un inicio. Te da la capacidad de poder hacer algo con esto. Convertir esto, ¿cierto?, como una energía negativa, que es un arma de doble filo, porque te está perjudicando la salud, ¿cierto?, en algo constructivo. Volcalo hacia afuera, volcalo. Que explote, la situación es frágil, va a explotar, te prometo que va a explotar, pero es un punto de liberación, necesitas hacerlo. Luego el número 8 es kármico, es destino. Por eso la resurrección te lo va a traer tantas veces hasta que lo liberes. ¿Por qué? Porque necesitas ser una emperatriz, necesitas ser la auténtica yo. Libertad. ¿Qué le pasa con Urano bloqueado? ¿Qué le pasa con Júpiter? Urano no es libre. Usan máscaras, las máscaras de Piscis y Neptuno en la base. Usan máscaras para agradar, máscaras para ser aceptado lo que fuera el problema que tiene ella de base, ¿cierto? Entonces, lo primero es volver a reconectar con la emperatriz, y la emperatriz, ¿qué sabe, Juli? Tiene cetro de poder, sabe defenderse, sabe poner límites, ¿cierto? Y sabe reconectar con el disfrute y el placer. La carta de la afinidad como punto de partida. Ella no está disfrutando de la vida. Lo primero que le vamos a decir es, dentro de lo posible, dentro de hacer este balance, la carta de la resurrección, ¿no?, para soltar. Si necesita hablar, que lo hable, si necesita terapia, que vaya a terapia, o se lo diga a la persona que es motivo de esta situación. Lo primero es, cuando pueda, como pueda, tomar idea de qué pudo haber sido origen de esta situación, que ella no le da placer. A veces pasa, como te contaba de la película del otro día, que está en un trabajo que no le gusta, en una familia que no le gusta, con una relación que no le gusta, y lo calla. Lo calla porque le parece que el otro es más tremendo, o porque la situación es frágil y el otro va a explotar. Pero ella se está enfermando. Entonces, lo primero es la salud. Entonces, una vez que esto salga a flote, el resentimiento surja y ella pueda hablar y comunicar, de qué no está a gusto en su vida. Urano, presentimiento. ¿Qué cambios tiene que hacer en su vida? ¿Qué cambios no hizo y tiene que hacer en su vida? De esa manera, ¿qué hacemos? Damos vuelta a la emperatriz, porque ella ya tomó conciencia, que ella tiene el poder y la fuerza para lograrlo. ¿Quién me lo dice? La carta que sigue, la persuasión, ¿cierto? ¿Qué le vamos a decir con la persuasión? Intentalo una vez, si no sale, te tomas una pausa, descansás, lo volvés hasta que salta, suelta los miedos, el resentimiento y empieza a usar de manera constructiva, reconecta con la fe, con el optimismo, si tiene deseos de hacer un viaje, si se apoyan otras mujeres que son amigas, etc. Pero el control que le faltaba en la carta del 7 invertido es el control que le está pidiendo la carta de la persuasión que retome. Esa es la salida, ¿cierto? Y que lo haga desde el amor, empezando por ella. Si cometí un error que para mí es tan grave, me perdono, lo suelto, me amo, soy humano, no pasa nada, lo puedo corregir, puedo ir, hablar, hacer algo, etc. De lo contrario, está regenerando situaciones que, como son de karma, ¿cierto?, se van a volver a repetir hasta que ella aprenda, hasta que pierda lo que tenga que perder, o haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? De esta manera ella recompone la estructura de la emperatriz, ¿cierto? Ella como conclusión, y ella como la individuación de Aries, ¿cierto? Es que si yo no soy feliz, mi mundo no es feliz. Y eso no es egoísmo, eso es individuación. Y la carta de la persuasión, Sol en Aries, le está pidiendo la exaltación de la identidad. ¿Quién soy yo?
porque si estoy en una depresión es que no me estoy reflejando en la realidad. No estoy siendo yo. Y no estoy siendo yo, ¿por qué? ¿Por quién? Y si vale la pena. ¿Vale la pena el precio que estás pagando? Entonces, más allá de que toque fondo, que ella ya empiece a darse cuenta, hacer un balance. Primero, situación en la que estoy, ¿vale la pena que se mantenga como está? O los cambios que no hice los tengo que hacer. Y para eso necesito iluminar mi mente primero, aquietar mi mente con Mercurio, unir mi mente y mi corazón, para que haya afinidad entre lo que dice mi mente, que es lo correcto, y lo que dice mi corazón, que es lo que quiero, ¿cierto? Y de esa manera poder avanzar. ¿Dudas hasta acá, Juli? No, ninguna. Lo que veo es Ninguna. que un montón de informaciones y Es muy, muy certera, muy tremendo. buena. Es tremendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Juli? Vamos a usar la carta que está arriba, 45, más la carta 20, más la carta 11. Estas tres cartas me hablan del futuro. Estas cartas se suman. Entonces, ¿qué pasa? Regeneración, resurrección, persuasión. ¿Cuál sería el orden correcto numéricamente hablando? Y tendría que estar primero la persuasión, Uh-huh, después la resurrección y uh-huh. finalmente regeneración. Y ese es el ciclo. Primero ella persuadirse a ella misma, centrarse en ella misma, para luego poder resurgir, reflotar de esta situación, elevarse por encima, salir de estar metido tanto dentro, los pájaros, el ave fénix, lo que está pidiendo es, déjame el tema acá y vos elevate por encima, para poder ver el bosque y no solo el árbol que estás viendo. Y luego regenérate, ¿cierto? Vos como persona, en lo social y todo lo demás. Estas cartas se leen juntas. ¿Qué pasa con esto, Juli? Como muchas veces consejo, situación, en otros oráculos, esta es la posición del deseo o el miedo, ¿cierto? Si yo conecto con lo positivo, lo evolutivo, una vez que sí o sí, para que esto se signifique, tengo que tomar conciencia de lo que pasa en el centro. Afinidad, mente y renacimiento de la situación para poder sanarlo. Entonces, ella como emperatriz va a poder hacer este proceso, porque si no, esta emperatriz y la conclusión de la situación al estar invertida son los miedos que la frenan. Entonces la situación no se regenera, ella no se regenera, no tiene la capacidad. Así como leemos esto en modo positivo, estas tres cartas, las tres me hablan de lo que ella tiene en su mente, de lo que puede suceder de cara al futuro, y cuál es la síntesis de la situación, partiendo de base también siempre en la otra estructura que vamos a ver, la primera carta de la columna, que en este caso es la fragilidad, justamente la representa ella en dirección de esta situación. Entonces, ella está frágil porque se le desmoronaron estructuras, si fuera la celta. ¿No? Entonces, ¿qué puedo ver de otra manera? Lo negativo. Voy a tomar la carta base, al derecho en este caso, porque ya entendimos que tiene que ver con dirección y control, voy a tomar la carta del presentimiento. ¿Qué tienen en común? Dos planetas transpersonales que conectan más con la percepción del mundo que con la realidad, ¿cierto? Con la carta del bloqueo. ¿Qué está renaciéndose acá? Situaciones que son más fuera de lo que yo puedo manejar que dentro de lo que puedo. Ideales, sueños, utopías. Esto es lo que la desconecta de la realidad, ¿cierto? Entonces, no puedo avanzar, en este caso la emperatriz es ella, no estando en la realidad. Por eso lo positivo acá es conectar con la energía de Saturno, ¿cierto? Vencer su propio resentimiento, en el sentido de volver a sentir tipo ciclo, pasar una y otra vez. ¿Esto qué quiere decir, Juli? Que ella en su mente está bloqueada, ¿por qué? Porque repite la misma idea, repite el mismo concepto y le pone la misma energía. Resentir, vuelvo a sentir el enojo, el rencor, el dolor, que no puede salir de ahí. Hizo un ciclo, hizo un bucle, el 8 del infinito, ella está en un bucle, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Para dejarme de presentimiento, dejarme de fantasías, dejarme de todo lo que pasa con esto, ¿cierto? Y conectar con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la pesadilla, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Bueno, enfrentar, que se enojen, que se vayan, no importa, te tenés que dar un paso, tenés que cerrar el ciclo
y dar un paso. Que si no sentís que lo podés hacer vos por vos misma, es terapéutico, pero trata de no quedarte enroscada en ese bucle porque no vas a poder salir de ahí porque esta es una fantasía. Estás proyectando vos mismo una película que quizás no tiene nada que ver con la realidad, ¿cierto? Entonces volvemos a tomar el control, volvemos a tomar la decisión, vuelvo a retomar la fuerza de la voluntad. Acá lo primero que hay que recomponer en el ariano, y muchas veces se hace a través aún de ejercicios y la comida y conectar con todo lo que le dé energía, ¿cierto? Para que ella vuelva a reconectar con la carta de la persuasión, la confianza interior, el poder sentir que ella de a poco domina. Bueno, hoy salí 2 minutos, date una vuelta, llama a alguien por teléfono. Mañana fíjate si puedes salir 4 minutos. Dentro de cómo puedo manejar la situación, voy dominando mis bestias. Voy dominando esto, porque si no, crece. Y ella siente que pierde todo el control. Y nosotros lo que le vamos a devolver es la capacidad de tener control. Y si se tiene que enojar, hace el ejercicio de enojarte, pone la almohada, pone la foto de la persona que sentís que tiene que ver con esto, gritale, pero libera, porque está usando la energía ariana para adentro en lugar que para afuera, ¿cierto? Y está construyendo un imaginario, y esa es la mala base que tiene, ¿cierto? Entonces, bueno, Aries tiene su ciclo de depresión, es lógico, porque cuando las cosas no son como ellos quieren, o no son cuando ellos quieren. Y muchas veces en el rol madre, el síndrome del nido vacío, si tengo una hija, competir con la hija que crece, que puede hacer aquello que yo no hice, ¿cierto? Entonces, hay situaciones, pero ella de a poco, más que buscar víctimas y culpables, es decir, bueno, ¿a mí qué me gustaría hacer? Volver a retomar el ego de Aries, ¿no? Ay, pero si vos sos tan divina, mirá, te creo recapaz de tener un montón de recursos, ¿por qué no haces algo interesante? Deja todo esto atrás, qué sé yo, volver a motivar. Sacarla de esa fantasía y burbuja de soy víctima y no puedo, el mundo se me acaba. Está bien, sí, esto también, no te digo que no, ¿cierto? Y no puede esperar mucho de afuera, entonces o bien es terapéutico o bien ella, como bien dice la carta de la persuasión, tiene que poner mucha fuerza de voluntad. Y para eso hay que darle vitamina, para eso hay que empoderarlo un poco, Juli, si mentalmente está bien. Mínimo, no está bien, digo. Mínimo vitamina B, comer cereales, ¿no? Algo que la empiece a relajar, flores de Bach, no sé lo que crean, ¿cierto? Pero ella tiene que retomar el control. Todo el problema acá, al nivel ariano, el Saturno que participa, tiene que ver con el control. Carta base invertida, carta final. Síntesis de situación. Sí, justo los dos. Así que es por ahí la cosa. Ella perdió el control en alguna dirección en su vida y la sensación es que se ahoga en un vaso de agua, pero puede además, en el árbol genealógico, la carta de la fragilidad, me puede hablar que dentro del clan puede haber personas que hayan tenido demencia y depresiones crónicas. Esto ella también lo puede estar heredando, ¿cierto? Bueno, de hecho con respecto a eso, bueno, ella tiene como 65 años más o menos, y tiene 2 hijas adolescentes y están las 2 con depresión también. Ahí tenés. Y ella, este presentimiento, el problema es que ella, desde el uraniano, es como una antena que percibe todo lo que pasa. Entonces, si ella no cambia de aire, de ambiente, ¿cierto? Por eso hacer algo que le gusta a la emperatriz, ella absorbe y se transforma todo un ciclo vicioso para todos los que conviven en ese ambiente. Entonces ella, como Ariana, tiene la capacidad de romper con eso, a través de una acción, buscar algo que le dé afinidad, porque ella está usando la afinidad negativa, absorbiendo la mala energía del ambiente. Entonces, incluso si quisieras ahumar la casa, limpiar la casa, todas estas cosas son todas factibles, porque que haga todo, porque lo que necesitamos es que active la mente, que la mente entre en modo confianza, entre en modo yo puedo, ¿cierto? Y ella es el factor dominante, ella es importante en esta situación, ¿cierto? Tampoco decirle pobre si está así que depende de vos, la estamos matando, porque los que sienten que no pueden, es víctima, y encima le digo,
mírame que encima esto depende de vos, no es mucho, ¿no? Lo que le vamos a decir es centrate en vos, ponete vos en primer lugar, ¿no? Sí, porque encima justo salió ella en una posición importante, o sea, como la resolución de todo, y externamente le salió todo mal, ¿viste? Como que va a tener que hacer ella sin ayuda. Exacto, pero lo primero que hay que hacer con ese tipo de personas es motivarlo, darle un motivo, darle una luz al final del túnel, ¿no? Algo que le guste, estás postergada en algo, no querés un viajecito con alguna amiga, que ella salga de ese circuito y empiece a pensar en algo diferente a todo esto, que desconecte, ¿cierto? De esto, que pueda ver más allá de esto. Y ese va a ser el enganche, esa va a ser la motivación, por ahí puede arrancar, ¿no? Y al grupo familiar decirle, che, si tiene alguna amiga importante, si tuvo una vida social, que yo pídale que la llamen, que la inviten, que estén presentes, ¿cierto? Gente con la que ella tiene afinidad, ¿cierto? Y que pueda renacer dentro de lo social también. El 6 es un número de amor compartido. Entonces, ¿con quién puedo compartir cosas que nos gustan hacer, ¿no? Que vuelva a retomar actividades. Y entonces en eso la ayuda externa puede ser porque el resentimiento puede venir en ese sentido también, que nadie la llama, que nadie la busca, ¿cierto? Entonces ahí también le podemos decir a la familia que colabore con el tema de pedirle a los amigos que no dicen está depresiva, porque la gente huye de eso, decirle, sí, ¿por qué no llamás a mamá, hacen algo juntos, un viajecito, alguna cosa que los motive, qué sé yo, y ahí se engancharán, pero es romper este circuito. Punto 1, claro. ¿Cierto? Y saber que, en este caso, que hay planetas tan rápidos y justo son energías que están pasando en el cielo, ¿no? Mercurio retrógrado y le sale invertido la afinidad, Marte está en Capricornio ahora mismo, dándole esa capacidad de acción, de dirigir y controlar frente a la práctica, ¿no? Entonces son planetas relativamente rápidos, quiere decir que esto no tiene por qué demorar demasiado tiempo, que viene de un origen hace rato seguramente, porque los que son bases son planetas lentos, Urano, Neptuno. Entonces esto se fue gestando, ella fue acumulando, ¿no? La gota que rebasó sería esto. Pero el resto de los planetas son relativamente rápidos, entonces no es algo que... Y ella está, como Ariana, en un cierre de ciclo, está próximo a un cumpleaños. Marzo, abril, ellos cumplen años. Entonces la carta de la resurrección acá es una carta de balance, ¿cierto? Entonces, cuando las personas están próximas a su fecha de cumpleaños, Juli, están con una energía muy baja, no es un momento adecuado para iniciar nada, es un momento de cierre del ciclo personal. Entonces, dejala que ellas, alejate, retirate, tomate un descanso, haz un balance, ¿no? No es un momento de mucha acción, es todo lo contrario. Un mes antes, 2 meses antes, la persona ya baja la energía, ¿no? Entonces pasa esto, no es raro esto, ¿cierto? Y bueno, y ella estará en ese ciclo también, ¿no? Así que bueno, muy bonita, ¿te gustó, Juli, esto? Sí, la verdad que sí, muy espectacular. Yo siento que quería sacar bastante información de sobra. Tremendo. La próxima, si querés con esta misma, sacarle foto, tenela ahí, y vamos a ver también, ¿no? Lo numéricamente con el tema que no nos dio tiempo, pero también cómo juega cada una de las posiciones de la carta, con ella es un número personal, ¿cierto? ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está la posibilidad de avanzar y todo esto, siendo el año personal, bueno, cómo juegan los números también. En el sentido, como vimos el 8, que es kármico, entonces hay situaciones que son karmas, que ella está repitiendo para sanarlas. Por eso es bonito que justo el renacer venusino le salga para sanar, que ella se dé cuenta que es el momento apropiado para sacarlo a la luz y sanarlo.